Bueno, muchachos, entonces llegamos a la última partecita del curso de tema, curso. Tiene que ver con las colecciones de escala. Vamos que teniendo en cuenta todo lo anterior, en escala se inventaron toda una jerarquía de colecciones para poder trabajar en paralelo. Entonces, en escala hay tres tipos básicos de colecciones, como los vimos cuando vimos lo secuencial. Las secuencias, las asociaciones o maps y los conjuntos. Y estos están en secuencial. ¿Qué características tienen? Las secuencias son ordenadas, ¿cierto? Uno no puede acceder a la secuencia, eh, uno puede acceder a la secuencia consultando un índice, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, cosas así. Pero tienen un orden, la primera la secuencia, el segundo la secuencia, el tercero. Las asociaciones vienen es como indexadas por parejas llave-valor y pueden ser consultadas a través de las llaves. Entonces yo puedo consultar una llave y me trae los valores que están asociados a esa llave. Y los conjuntos, que no tienen orden y se pueden consultar de manera, este elemento está en el conjunto o no está en el conjunto. Y esos son los tres tipos básicos de colecciones que nos ofrecía escala secuencial. Esas colecciones pueden ser mutables o inmutables. Las inmutables no pueden ser modificadas una vez han sido creadas. Entonces, por ejemplo, la lista, los vectores, estos que no hemos visto, son colecciones inmutables de secuencias, por ejemplo. Las mutables, por ejemplo, los arreglos, los maps, los sets, todos esos conjuntos pueden ser cambiados. Hemos trabajado en este curso con colecciones inmutables. Las colecciones de escala se transforman en colecciones paralelas usando el método par. O sea, usted coge una colección, le pone punto par y se vuelve una colección paralela. Esas operaciones se aceleran cuando se usan múltiples procesadores simultáneamente. O sea, si usted no tiene un equipo con varios procesadores, pues eso no se va a acelerar nada. La colección paralela comparte el mismo dataset que la original, o sea, cuando usted dice punto par, no se pierde en el conjunto de datos, simplemente es una representación interna y los elementos no es que se copien y esa conversión es muy rápida, es decir, la manera en que las vuelve paralelas no es demorada. Como por no decir, no, no, es que apenas lo vuelvo paralelo se vuelve demoradísimo, no. ¿Cuál es esa jerarquía de colecciones en escala? Ahora, esta foto la tomé del libro de paralelos que es de 2014, pero puede haber cambiado a hoy. De hecho, ha cambiado a hoy. Pero no encontré la gráfica, no la he encontrado de la cosa hoy, sino que uno encuentra cuando trata de usar ciertas cosas, le dice que eso está deprecated. Y entonces uno dice, ah, cambiaron eso. Entonces, pero no he encontrado una gráfica, pero con esta nos vamos a defender para lo esencial. Entonces, ¿cuál es la idea de la colección de jerarquías en escala? O sea, realmente lo que no existe hoy en día es esto. Este pedazo de la mitad no existe. Esas colecciones genéricas ya no existen. Existen las colecciones, las que llaman las colecciones secuenciales y las que llaman las colecciones paralelas. Esas colecciones tienen un factor común y es que se pueden recorrer. Entonces se llaman iterables. Y entonces las colecciones que se pueden recorrer son las secuencias, los maps, los conjuntos, ¿cierto? Y entonces en escala hicieron valga la redundancia, un paralelo para hacer las colecciones paralelas. Y entonces hicieron las secuencias paralelas, las maps paralelos y los conjuntos paralelos. Y ellos tienen una superclase que se llama la clase de las colecciones paralelas iterables, o sea que se pueden recorrer, ¿cierto? Y ellas finalmente heredan de una cosa que se llama eh, atravesable o bueno, traversable, y este también hoy en día genera, hereda de una que se llama traversable, tal vez paralela. No sé cómo la habrán actualizado. Lo que sé es que estas colecciones así y así siguen existiendo. Pero antes existían unas, se quedaron unas que me parecieron maravillosas, que no sé por qué las quitaron, no he leído por qué las quitaron, que eran las genéricas. Y era que usted podía declarar que una colección suya era una genérica y usted podía llegar a pasar hechas con secuencial o hechas con paralelo
Y como eran genéricas, entonces usted podía hacer código realmente genérico. Y él, cuando se daba cuenta que era paralelo o que no era paralela, entonces utilizaba las funciones paralelizables o no, las no paralelizables. Pero ya no es así. Entonces ahora toca explícitamente decidir si voy a usar una colección paralela o una colección que no es paralela. Y si usted va a hacer código para una paralela y para no una paralela, como va a pasar en el taller 6, que yo les voy a pedir que hagan lo secuencial y hagan lo paralelo, antes hacía un solo código y simplemente según lo que le metía él probaba que era con paralelo o no. Ahora toca hacer dos códigos idénticos con la diferencia que en el uno no sabe que viene algo que es paralelo y el otro no. Entonces, digamos que eso es lo malo de la actualización que hicieron. Pero en general, entonces hicieron este paralelo de colecciones en paralelo, cuya implementación de ciertas funciones, pues depende de que como él sabe que son paralelos, entonces son más rápidos, ¿cierto? Pero como ellos heredan de lo que llaman iterable o de estas otras, entonces las funciones que tienen estas otras siguen existiendo y siguen existiendo para estas versiones también. Entonces, bueno, esta foto la saqué de este capítulo de la referencia 2, y uno las entiende bien, pero desafortunadamente estas ya no existen. Por lo menos no, cuando traté de utilizarlas para el proyecto del taller 6 no existían. Entonces me tocó cambiar un poquito en la redacción del taller, ya van a ver. Ahora, en todo caso, crearon esas colecciones en paralelo y para poder crear esas colecciones y poder implementar esas funciones eficientes en paralelo, entonces se crearon unas abstracciones para poder hacer ese paralelismo de datos. Y esas abstracciones, existen unas abstracciones en secuencial que son los iteradores, que es esa clase iterable, y que son los constructores que se llaman los builders, ya los vamos a ver en detalle, pero en detalle no, en global, y hay unas colecciones paralelas en escala que se implementan con base en dos abstracciones análogas a estas dos. O sea, así como existen iteradores y constructores para las colecciones secuenciales, existen divisores y combinadores para las colecciones paralelas en escala. O sea, la implementación de las operaciones internas están en función de estos iteradores y constructores y las paralelas están en función de estos divisores y de estos combinadores. Y de eso se trata este pedacito de clase, contarles qué es eso por allá adentro. Pero no los vamos ni a explorar en el curso, ni en los talleres, ni nada de esas cosas. Solamente vamos a utilizar unos iteradores, ya les voy a contar en qué momento. Entonces, ¿qué es un iterador? Entonces, un iterador es una especie de clase, pues de clase que tiene dos funciones principalmente. Una que se llama next, que devuelve un iterador de tipo A, tiene dos funciones. Una que se llama next, que devuelve algo del tipo A, y una que se llama hasNext, que devuelve un booleano. Entonces, ¿para qué sirven esas dos funciones? Next, cuando se invoca solo si hasNext devuelve true. O sea, uno no puede invocar next sin haber preguntado si hay un next. Y una vez hasNet devuelve false, no sigue devolviendo false y no se puede volver a invocar next. Entonces, ¿para qué sirven los iteradores? Entonces, los iteradores son como la abstracción de estructuras que se pueden recorrer una por una, dato por dato. Entonces, uno pregunta si mientras esa estructura de datos tenga un próximo, entonces averígüese quién es el próximo con next y haga algo con él. Entonces, por ejemplo, for left, que lo que recibe es un acumulado y una función que me dice cómo mezclar lo nuevo con el acumulado. Entonces, ¿cómo funcionaría? Él dice, bueno, empiezo con el acumulado. Mi acumulado, mi respuesta es el acumulado. Y mientras haya un siguiente elemento, entonces me averiguo el siguiente elemento, lo combino con el acumulado con F, y eso es mi nuevo acumulado. Cuando termina ese while, devuelvo el acumulado. Y ese es for left. O sea, esta es la implementación de un for left en la clase con un iterador. Esa es la implementación genérica de for left. O sea, todos los iteradores, si yo creo un iterador y no creo un for left propio de ese iterador, el que se ejecuta es este. Porque esta es la clase de la que heredan todos, esta es la función que for left que heredan todos. Ahora, si alguien
especializa su función for left, pues la puede especializar en su clase. Puede haber un for left para listas o un for left para maps, pero si no lo hay, este es el que está corriendo por encima de ellos. O sea que el for left se hace con esta abstracción de iteradores, porque el iterador lo que me permite es recorrer una estructura hasta que termine, con esas dos funciones genéricas, next y has next. La otra abstracción que se usa para implementar cosas sobre los iteradores es la abstracción builder. Entonces, ¿qué es un builder? Un builder tiene un tipo de datos y una representación. Entonces, un builder es, digamos, es la abstracción que me va a permitir implementar funciones que cogen estructuras y devuelven otras estructuras, o funciones que cogen secuencias y devuelven secuencias, o funciones que cogen colecciones y devuelven colecciones. O sea, el builder tiene un tipo, como les digo, y una representación de ese tipo. Después vamos a ver, ahora vamos a tratar de entender qué es eso. Tiene dos funciones particularmente. Una que se llama más igual, que recibe elementos de ese tipo y que me devuelve un builder. Y una que se llama result, que me devuelve una representación. Entonces, digamos que el builder, mientras es builder, lo que tiene es, en abstracto elementos del tipo de datos A. Pero apenas le dicen result, devuelve esa colección en la representación que le toca, en secuencia, en su conjunto o en lo que le digan que hay que devolver. New Builder me crea nuevos constructores y entonces fíjense, digamos, la especificación de estas dos métodos. Al invocar result, se devuelve una colección del tipo rep que contiene los elementos que han sido añadidos con la función más igual. Y al invocar result, el builder queda en estado indefinido y no se puede volver a usar. O sea, el builder es para construir colecciones y cuando yo digo result, ya la colección quedó construida y quedó del tipo que me hayan dicho, conjunto, map, secuencia, lista, vector, lo que me hayan dicho. Builder es la abstracción y result es la que la convierte en la representación del tipo que le piden a uno. Por ejemplo, miren cómo se hace filter con esa abstracción. Entonces, un filter recibe una función que coge cosas del tipo T y devuelve booleano, ¿cierto? Y filter se aplica sobre colecciones. Entonces, este filter se está aplicando sobre una colección. Entonces, ¿qué hace esto? Dice, para cada elemento de esta colección, si cumple con el predicado, o sea, si pasa el filtro, entonces en el nuevo builder, en B, que es el nuevo builder, métale este elemento X. Entonces al builder nuevo le van metiendo el elemento X mientras cumpla con el filtro. Cuando se acabó eso, entonces coge el builder y lo convierte en un resultado. O sea, devuelve en la representación que toca el filtro, lo que filtró. O sea, filter se aplica sobre una colección que estoy filtrando, aplico el filtro creando una nueva colección, un nuevo builder, un nuevo constructor de colecciones, agrego a ese constructor de colecciones cada elemento que debe quedar ahí y luego lo convierto en el tipo que me piden. Eso es lo que hacen los builders. Es una abstracción para abstraer colecciones, meter cosas en la colección y luego construir la colección del tipo que me piden. Pues lo llaman constructores. Pues con esos dos constructores son los que están en los iteradores y en los builders. Los iteradores los builders están más arriba, los iteradores están más abajo y más abajo de los iteradores están las secuencias, las colecciones. Por el lado de los paralelos hicieron lo mismo, solamente que para hacer lo mismo por el lado de los paralelos no tienen iteradores, sino divisores y no tienen builders, sino combinadores. Entonces vamos a ver esas dos abstracciones y ahí termina esta parte. Entonces, ¿qué es un splitter? Entonces, es un splitter
está más arriba de iterador, o sea, extiende de iterador, o sea, un splitter es un iterador más algo más. ¿Qué es ese algo más? Ese algo más es una función split que me devuelve una secuencia de splitters y una función remaining que me devuelve como cuántos elementos faltan. Esa es la idea. Entonces, cuando usted invoca split, entonces el splitter es como un divisor, ¿cierto? Entonces, el splitter original, o sea, el divisor original, queda en estado indefinido. Usted puede invocar split sobre un splitter. Si invoca split, él ya no puede volver a ser utilizado. Pero él devuelve algo. ¿Qué devuelve? Devuelve una secuencia de splitters, una secuencia de divisores. Cada uno de esos splitters permiten recorrer subconjuntos disyuntos de la colección original. O sea, ¿qué hace un splitter? Coge una colección original y la parte en subcolecciones. Cada subcolección recorrible se puede recorrer por medio de cada uno de los splitters. Cuando yo llamo a remaining, me dice cuántos elementos quedan en esa colección. ¿Sí? Y ese split debe ser un método que se haga eficientemente, o sea, debe partir la colección original en unas colecciones de manera muy eficiente. Por ejemplo, ¿cómo se implementaría el fold con splitters? Entonces, el fold, recuerda, recibe un acumulador, una función que dice cómo, binaria que dice cómo acumular, y ya. El fold se ejecuta sobre una colección. Entonces yo pregunto, si sobre esa colección lo que resta, remaining, es menor que un valor, entonces haga el fold left normalito. Pero si lo que resta es mayor que el umbral, entonces llame al split, o sea, llame al split de la colección que estoy recorriendo paralela. Entonces él me va a devolver una secuencia de splitters. Recorra cada uno de esos splitters, o sea, para cada uno de esos splitters, ¿qué hago? Haga una tarea que es, hágale fold a ese splitter. O sea, rompa su colección en varias colecciones, haga fold en cada una, y luego de hacer fold en cada una, pues guárdelo en una secuencia que se llama secuencia de divisiones. Ahí queda las secuencias de divisiones, quedan las tareas de hacer fold sobre cada división. Y luego entonces con este map le digo hágale join a cada tarea. Es decir, hasta que no termine cada tarea no salga del map. Entonces cada tarea empieza a ejecutarse cuando cada tarea termine, el map va a terminar y entonces a esos resultados les hago fold left con esos resultados. Y entonces así hago el fold de todo. O sea, lo que hago es dividir, hacer la tarea de hacer el fold en cada uno y luego cuando cada uno me da su resultado, hago el acumulado total. Y de esta manera tengo un fold paralelizable, porque el fold es paralelizable, con las colecciones paralelas. Y la otra, esto no es evidente, digamos, no es que uno lo vea y dice, ah, ya lo entendí. Hay que como leerlo, asimilarlo. Y la otra abstracción son los combinadores. Entonces, ¿por qué aquí realmente no había nada que combinar? Porque lo que me devolvía cada una de estas era un valor que yo combinaba con la función f, porque hacía el fold. Pero ¿qué pasa si lo que necesito devolver es otra colección? Entonces, por decir algo, tengo que filtrar. Entonces, digo, divido eso, filtro cada pedacito y ahora ¿qué tengo que hacer? Coger todos esos pedacitos y combinarlos en otra colección. Entonces, en secuencial se llamaban los builders, que construían colecciones. En paralelo se llaman los combiners, que combinan colecciones paralelas y devuelven colecciones paralelas. Entonces, el combiner tiene una función que se llama el combine, que recibe un combinador y se combina consigo mismo y devuelve otro combinador. O sea, combine me combino a mí que soy combinador con otro combinador y devuelvo un combinador. Eso es lo que hace el combiner. Entonces, cuando uno invoca combine, se crea un nuevo combinador que contiene los elementos de los dos combinadores originales. Pero los dos combinadores originales quedan inutilizables. O sea, él destruye una colección combinando las dos en una nueva colección. Y las otras dos colecciones desaparecen. Entonces, combinar debe ser eficiente porque si no, no sirve para hacer paralelismo. Y aquí esto les queda para pensar, solamente para ponerlos a pensar en sus casitas, cómo se implementará filter en paralelo usando splitter y new combiner.
Eso lo dejo para que lo piensen, el que lo tenga pensado y diga, profe, será así, me lo puede mandar por correo. Profe, es para ponerlos a pensar sobre estas abstracciones de combinadores y splitters, solamente para eso. Eso es lo que, dicho, todo lo que hay en las librerías de escala paralelas y todas las cosas, está hecho con combinadores, con splitters y cosas de esas. Nosotros, como usuarios de esas cosas, las vamos a usar, no las vamos a hacer. Pero si uno quisiera hacer combinadores, splitters y todas las cosas, necesita entender esto para poder hacerlo. O sea, hacer paralelismo tiene su dificultad. Hay que entender estas abstracciones, pero con estas abstracciones se pueden hacer muchas estructuras de datos paralelas que funcionan rápidamente. Ahí termina todo lo que es el curso. Ya vimos funcional, ya vimos paralelo. No tenemos nada más que hacer. ¿Qué falta hacer? El taller 6, falta hacer el proyecto. El resto del tiempo de este semestre es para que hagan esas dos cosas. Ah, y presentar los exámenes. Eso es todo lo que falta. ¿Listo? No piensen que es que yo me estoy saltando clases. No. Es que el curso, como les dije desde el principio, es teórico, práctico, digamos. Lo que es teoría se acabó. La práctica es lo único que falta. Sí, no. Ya voy. Ya. Les voy a dejar de grabar y voy a decirles qué nos falta.